Gracias. Con el permiso del diputado presidente. Primero, decir que, a diferencia de lo que pasó hace rato con la ley de ingresos que nos regresó el Senado, en este caso las redacciones y las modificaciones de las redacciones del proyecto que manda el Ejecutivo sí fueron producto del trabajo de los diputados y de un esfuerzo que hizo la Comisión de Presupuesto por acercar posiciones y por servir de un espacio de discusión clara y real de lo que se estaba proponiendo. Y eso pues sí honra al Congreso, a diferencia de haber traído al Pleno de esta Cámara un proyecto que no había sido discutido en una comisión. Ese no fue el problema, creo que la discusión fue amplia y hubo gran apertura por parte de la Comisión de Presupuesto. El problema es que básicamente lo que se está proponiendo es relajar el proceso de control que tiene esta soberanía sobre el proceso de aprobación de asociaciones público-privadas. Con la redacción anterior, cada una de las asociaciones se especificaba con los estudios correspondientes para saber si era o no un proyecto que cumplía las características para ser una asociación público-privada, el Value for Money y este tipo de estudios, y ahora no, ahora se pretende que a lo largo del año sea la Comisión del Presupuesto la que los analice y pueda aplicarse una alternativa ficta en determinado momento. Esto es una pérdida de soberanía, esto va acorde, de hecho hay congruencia en el gobierno, porque va acorde con esta idea de que cada vez seamos menos los diputados que podamos decidir sobre el destino del gasto, sobre los compromisos financieros del gobierno, que el Ejecutivo pueda decidir más sobre cómo endeuda al país y más sobre cómo gasta el gasto público, y nosotros seamos menos capaces de participar en este proceso de decisión. Creo que es una medida que no contribuye a la transparencia. Creo que este tipo de asociaciones implican riesgos importantes y por tanto no se puede reducir los procedimientos, los mecanismos de supervisión a los mismos. ¿Por qué? Porque si uno falla en un contrato, si el contrato no está bien determinado, pues serán muchos años en los que la administración pública pues tendrá que pagar los costos. Por lo tanto, creo que no es adecuado que se relajen los mecanismos de supervisión, cuando hoy habría que venir uno por uno al Congreso. Me parece también que lo que falta en esto es, si el gobierno piensa que el problema es la flexibilidad en la aprobación de acciones público-privadas, pues nos tuvo que haber dicho cuál es su plan de acciones público-privadas para el año que entra, en qué está pensando, en el aeropuerto, en el Tren de Toluca, o cuáles son los proyectos que no alcanzó a empaquetar para el presupuesto de este año y que va a proponer a lo largo del año. ¿Cuál es el plan del gobierno mexicano de inversión en el tema de acciones público-privadas? Es algo que no lo conocemos y que sería muy importante que esta Cámara discutiera. Esta Cámara está discutiendo muy poco, por ejemplo, sobre el tema del aeropuerto, en donde uno escucha que hay una serie de acciones público-privadas que se van a dar en distintos tramos del proyecto, pero aquí no estamos teniendo una discusión puntual sobre los mismos y por lo tanto estamos renunciando a ser los que discutamos y los que decidamos qué pasa con el gasto público. Me parece que ahí es donde está el problema de la reforma. Es una reforma que además no entiendo. Yo no entiendo por qué, después de ya varios años de que la ley existe y de que el gobierno ha enviado bastantes pocas proyectos de acciones público-privadas a esta soberanía, dice que es el hecho de que hay que venir cada año a la Cámara de Diputados lo que ha evitado que haya más proyectos en este sentido. Yo lo que creo es que más bien no hay claridad en la política de inversión de esta administración. Creo que la gran falta de la administración de Peña Nieto ha sido un gobierno que no ve la inversión pública con seriedad. Insisto, antes dábamos el dato que del recorte que tiene este presupuesto de 220,000 millones de pesos, 117,000 millones de pesos son para la inversión. Y como no hay inversión pública, pues no hay crecimiento económico, no hay empleo y no hay una inversión adecuada
en la economía. Nuestro voto será en contra porque la reforma no abona en dar más transparencia y mejor control del Congreso en las asociaciones públicos-privadas. Nos parece que la redacción anterior, pues cuando menos, obligaba a que dentro del presupuesto las asociaciones público-privadas fueran parte de la discusión. E insistimos que además de este tema, esto forma parte ya de un conjunto de iniciativas que tienen que ver con que este Congreso ni apruebe la deuda pública ni apruebe el destino del gasto de la misma. Gracias. Gracias, diputado Llerenas.